Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí desde Linares estamos transmitiendo para todo el Maule Sur. Voy a confirmar, ¿estoy sonando bien? Perfecto, estamos sonando bien. Y estamos acá en una nueva transmisión de este espacio de información y también, lógicamente, de difusión. Mi nombre es Ricardo Montero Allende, soy abogado y soy candidato a constituyente para el próximo 11 de abril. Quiero escribir la nueva constitución. En estos programas hemos levantado temas en los cuales tratamos de explicar por qué es importante la nueva constitución y yo también trato de explicar por qué yo quiero ser una de las personas que escriba. Hoy vivimos un tema bastante complicado para la participación democrática regular. Hoy día en todo el Maule Sur, en cada una de sus comunas, estamos en fase 1 o fase 2, lo que limita mucho el desplazamiento, lo que por ejemplo el fin de semana encierra literalmente a todo el Maule Sur y lo que nos ha dificultado mucho hacer campaña, encontrarnos como nos gusta con la gente directamente. Y es por eso que hemos potenciado estos espacios en los cuales podemos llegar de forma masiva a más personas. Y es por eso también que les queríamos pedir que nos ayuden a compartir nuestras redes sociales, todas bajo el nombre de Ricardo Montero Allende, a compartir nuestra página web, monteroallende.cl, y a difundir. Una de las mejores formas de participar es participar informado. Y es por eso que hoy día queríamos hacer un pequeño alto en las conversaciones y hablar de un tema que para mí es fundamental, pero que yo creo no ser el más indicado para abordar estos temas. Y es temas vinculados a la paridad, es temas vinculados al feminismo y es temas principalmente vinculados al 8M. Entonces trajimos a dos invitadas que para mí son dos de las mejores invitadas que podíamos tener, dos grandes amigas y dos tremendas líderes de Linares y me atrevo a decir lideresas de todo el Maule Sur. Nos acompaña mi querida amiga Paula Nuche, que es colega, ella es abogada, se caracteriza por toda una trayectoria de servicio público y trabajo social con diversas comunas del Maule Sur. Y nuestra otra invitada, después voy a dejar para que ellas también puedan saludarnos y presentarse, es la médica María Luz Chaparro. Marilú ha sido uno de los actores protagónicos del último año y estoy seguro que lo va a ser del año que se nos viene porque es una médica que es líder sindical y que ha mostrado una tremenda consecuencia, consistencia y principalmente trabajo, liderando a las médicas y a los médicos del Maule Sur en esto que debe ser de una de las etapas más duras que nos ha tocado vivir. Nuestra primera línea y nuestros defensores han sido precisamente ellas, así que me alegro de estar acá con dos grandes amigas, dos grandes mujeres y tremendas lideresas. Les damos la bienvenida. Paula, partimos contigo. Muchas gracias, Ricardo. Muy contenta que se den estos espacios de diálogo en el Maule Sur. Sin duda siento que tú eres una persona que ha logrado generar contenido respecto de cómo vamos a fundamentar este librito que lamentablemente tenemos que todavía hacer conciencia de la importancia que radica para el diseño institucional de nuestra nación, para la determinación de nuestros derechos sociales y también de nuestras libertades individuales. Tenemos que hacer conciencia para que la gente del Maule Sur comprenda que en estas poquitas hojas se va a determinar cuál va a ser el destino de nosotros y de nuestra descendencia. Por eso agradezco la invitación y además me siento muy honrada de poder estar con la doctora Marilú Chaparro, con la cual constantemente hemos estado convocadas a actividades similares y a la cual en lo personal también admiro mucho por la lucha que da, sabiendo que es muy complejo ser mujer y estar en espacios de discusión, a pesar de que ha habido una inclusión femenina. Eso no quiere decir que sea fácil para uno estar ahí tomando decisiones. Es complejo todavía, así que muy agradecida. Qué mejor paso al tiro nomás, no digo nada más. Marilú, un gusto, me suma la Paula y Gracias. los controles son todo tuyos. Saludar, bueno, Ricardo, gracias por la invitación. Paula, un gusto, hemos compartido varios espacios, tenemos pendiente un café las dos para conversar de lo que significa el ser mujeres, hoy día ser líderes, es algo que en un momento no me lo esperé, que también hay que asumirlo así, pero ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso que estoy orgullosa, no solo de mí, sino de todo el proceso de los trabajadores de atención primaria que hemos llevado el 2020 y empezando el 2021. Sin la fuerza de ellos, yo hoy día no estaría acá.
La unidad que hemos tenido, el trabajo de conciencia, de justicia social, es súper importante. Y como dijo Ricardo, ayer nosotros quisimos conmemorar el 8M porque con respeto a todas las opiniones o pensamientos, el 8M o el 8 de marzo, el Día de la Mujer, no se felicita. Para nosotros es un día de conmemoración, es un día de lucha, de reflexión, en términos de demandas, y demandas donde nosotros tenemos que ser incluidas, en donde los espacios políticos tienen que ser justos también, en donde la salud nos tiene que acoger cuando nosotros tenemos los procesos importantes de nuestra vida. Entonces hay tantos espacios de violencia hacia nosotras, las que no están, las que hoy día no están con nosotras. En Linares tenemos femicidio, el año pasado sufrimos otro femicidio, entonces ha sido un proceso para las mujeres en Linares duro, porque hemos tenido que pasar duelos nuevamente, pero de lucha y de más fuerza para seguir adelante. Ayer nosotros, como pegamos la misma pañoleta que hoy día ando trayendo, como un símbolo de unidad y un símbolo de que tenemos que seguir luchando en nuestro espacio. Nosotras somos más de 350 trabajadoras, de 600, somos más de la mitad de las trabajadoras. Por lo tanto, fue un día importante, un día donde nos pudimos sentir acompañadas, lo disfrutamos. Y el 8M hay que recordar que murieron más de 113, más de 129 trabajadoras hace 113 años, en 1908. Pero en esos tiempos hablábamos de New York, hablábamos de ciudades importantes, de países que lideraban en ese momento el mundo. Pero en nuestro país las mujeres también trabajaban en el salitre, en el carbón, en la fábrica, en la agricultura, y también murieron muchas, en muchos procesos de lucha. Entonces, para mí era un día importante, un día que compartí con mis compañeras y que fue maravilloso, con mi hija también, porque también tengo una hija, ¿Qué edad y tiene? para mí es súper importante. Tiene 10 años. Y para ella ha sido importante este proceso, porque también le incluyo, porque es importante que ella también tenga su pañoleta y que empiece a conocer qué es el feminismo y por qué estamos acá. Oye, Así qué que agradezco la excelente. invitación y es importante estos espacios de conversación y que podamos ocupar el lenguaje simple y la gente entiende ese lenguaje simple. Para entender lo que decía la Paula, hay que reescribir nuestra historia. Y esa historia tiene que tener derechos fundamentales. Y la salud es un derecho fundamental. No podemos jugar con nuestra salud. Entonces ahí nosotros también tenemos un pensamiento, y de forma individual lo digo, para no poder comprometer a la FUSAM. Yo quiero un sistema de salud único, ¿sí? En donde todos nos atendamos y tengamos las mismas condiciones de salud. ¿Ya? Yo sé que el proceso para los privados es un proceso duro y también se habla, o el colegio médico habla de seguros complementarios, y más que nada es para hacerle a los privados un poco más agradable el proceso de transición, porque la salud es un derecho fundamental y universal, debería ser el Estado quien la proporcione. Entonces, eso es súper importante. Yo me eduqué en un país donde la salud es gratis y fue duro llegar a mi país a ejercer la medicina, porque no tenía los recursos para ejercer. Y eso yo creo que fue el choque más duro de mi transición, de donde yo me eduqué a donde yo hoy día ejerzo, y donde en el consultorio luchamos día a día para darles todo lo que podemos a la población. Por eso me entretiene hablar con ustedes, abrimos al tiro no sé cuántos temas, yo me dan ganas de ahí de interrumpir, de meter la cuchara en cada uno de los temas que vamos hablando. Bueno, de partida yo también, o sea, solo dejar un puntito, no da un sistema para un 17%, que son la ISAPRE, y otro sistema para el 80%, que justo son las personas más ricas y después todo el resto. No, así no se construye sociedad, así no se construye país, hay que avanzar y hay que ver las formas para avanzar a un seguro único de salud. Solo paso el dato respecto a posicionamiento como candidato, ahí no me equivoco y no me paro en un minuto. Oye, Paula, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo viviste el 8M? ¿Qué significa esta fecha? Ya algo nos contaste en el inicio, pero ¿cómo lo viviste? Bueno, para mí, comparto un poco la visión que decía la doctora. Para mí tampoco, yo lo manifesté en un video que subí, que más que celebrar, que más que nos saluden, lo importante es generar conciencia de género. Y la conciencia de género la tenemos en la medida de que nosotros entendemos de qué manera vamos a reivindicar nuestros derechos para el futuro.
A mí me gusta bastante, bueno, yo siempre trato de hablar de mi área y siento que la mujer ha tenido un rol tan preponderante a partir, por ejemplo, de lo que son los derechos humanos. Entendemos que los derechos humanos son esos atributos inherentes que tenemos solamente por tener esta naturaleza humana tan maravillosa y que va más allá de una nacionalidad, de un sexo, de una edad, de un lugar de residencia, etc. Y cuando yo escucho a la Marilú, me hace sentido que, por ejemplo, hemos tenido el aporte tan brutal de las mujeres. Y sí, también fue de una doctora india, la doctora Mehta, que cuando se estaba redactando lo que se entiende por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer artículo, se iba a establecer en primera instancia de que todos los hombres nacen iguales y libres. Y ella hizo una enmienda que fue tan fundamental en la historia, que fue cambiar esa palabrita todos los hombres por todos, por todas las personas, por todos los seres humanos. Y que eso, en definitiva, nosotros entendemos que el lenguaje construye realidad. Y qué motivante estar hoy día también con una doctora que está haciendo una lucha desde el mundo sindical en la salud. Y quería tomar a colación esta otra doctora india, que en ese momento tan fundamental de la historia fue capaz de teñir con un poco de igualdad de género lo que significaban los derechos humanos. Yo siento, Ricardo, que hoy en día es tan emocionante ser mujer a partir de la toma de los espacios públicos. La primera mujer abogada en Chile fue en el año 1892, la colega Matilde. Antiguamente, tú bien sabes que cuando una mujer era abogada, era abogado. Ese fue un cambio que se hizo hace poco tiempo, que también es un reconocimiento. El lenguaje construye realidades. Pero yo siento que hoy día tenemos un desafío tremendo de qué manera vamos igualando la cancha para que las mujeres, tanto en la política como en la sociedad civil organizada, como en el mundo laboral, estemos en igualdad de condiciones con los varones. Y eso se va a hacer en la medida de que el Estado tome medidas. Y en el caso de que tú, eventualmente, como convencional constituyente, sea capaz de incorporar inclusiones de la mujer en nuestra Carta Fundamental. Por ejemplo, hoy día tenemos para la Convención Constituyente 50% hombres y 50% mujeres. Yo siento que es un avance significativo en la materia de la cuota de género, pero yo creo, Ricardo, que eso también debería implementarse en el Congreso Nacional, en los gobiernos regionales y en los consejos municipales. Si tenemos que elegir 4 diputados en el Maule, ¿por qué no pueden ser 2 mujeres y 2 hombres? Si tenemos que elegir diversos consejeros regionales, ¿por qué no puede ser cupo de mujer y cupo de hombre? Quizás la discusión sería si es que es de forma permanente o, por último, por 2 o 3 elecciones consecutivas mientras se empareja la cancha. Pero si no, hoy día vamos a estar, lamentablemente, con una participación femenina en los parlamentos, que hoy día es, según los datos que estaba revisando la BBC, menos de un 25% a nivel mundial de mujeres. Muy poco, muy poco. Sí. Oye, ahí yo voy a ir tomando también, no me aguante tomar las recomendaciones de ustedes. Nosotros estamos trabajando con un grupo de abogadas y abogados, casi todos doctores en Derecho. A ver si me ayudan por acá, que me quedé sin... Ahí estoy volviendo, estoy medio sin cámara. No tengo, ahí estoy viendo de nuevo. Y nosotros queremos trabajar una propuesta en la línea del artículo 1 de poner todas y todos nacen libres e iguales en dignidad. Y creo que eso sería como un 2.0 de lo que se había cambiado, de los hombres nacen libres, después pasó a las personas, y creo que todas y todos podría ser un buen paraguas para ir avanzando en temas como los que tú planteas, Paula. Yo ahí soy bien convencido, creo que deberían ser más de algunas elecciones. Yo creo que hay que dejarlo para intencionar políticas de paridad a nivel constitucional, en diversos niveles. Y después, si en algún momento ya se equilibra y está en un formato más natural, equilibrado, bueno, tocará en otra constitución o en otro debate constitucional discutirlo, pero yo creo que es importantísimo dejarlo consagrado ahora en la Constitución. Me parece muy importante. Esos son 2 temas también que nosotros hemos tomado. Marilú, bien. Con Marilú me une nos hemos visto durante la pandemia virtualmente, no nos hemos podido reunir en vivo, pero hay como un detalle que a mí me une territorialmente a ella, que su entrada al Maule Sur fue por Miraflores, por la posta de Miraflores, que es precisamente la zona donde yo vivo en Longaví. Entonces siento que ahí compartimos en paralelo también un pedazo de historia que, si bien no nos topamos, estuvimos interactuando al mismo tiempo en el mismo lugar. Mariluz, ¿cómo ves tú este tema de la paridad? Por primera vez en la historia de la humanidad, yo lo pienso y suena como loco porque lo digo y realmente digo de historia de la humanidad.
Pero es verdad que de la historia de la humanidad se va a escribir una constitución de forma paritaria y es algo bien, bien increíble. Entonces quería ver cómo lo ves tú, esto que por primera vez quede consagrado que vamos a tener un equilibrio entre hombres y mujeres para la Convención Constitucional. Pasó mucho tiempo. Esa es mi frase. Ha pasado demasiado tiempo para que reconozcamos los espacios. Entonces yo siento que es algo que se nos debía, porque los espacios, el voto, el espacio político, no es una lucha de hace poco. Estamos hablando que en el 1900 salían a marchar las mujeres por querer votar. Entonces se había demorado. Nos habíamos demorado como sociedad en tener esta reflexión, en crecer en este proceso político de decir sí, nosotros somos iguales. Tenemos diferencias físicas, ¿sí? Vamos a tener diferencias de pensamiento, igual que todos tenemos diferencias de pensamiento, pero hay cosas que nos unen transversalmente y que son el cómo vivimos, el cómo estamos desarrollándonos, el si somos felices o no. Entonces, que el proceso ahora sea paritario, para mí es algo que nos debían. Yo siento que es una deuda de la sociedad y de los políticos, sobre todo. Hoy día los políticos que están en el Congreso son personas que para mí tienen que ser, que no tienen la capacidad. Yo sé que han tenido la capacidad de ser más flexibles, pero es eso. El cambio de pensamiento, la nueva política, tiene que nacer también de generaciones nuevas, y las generaciones que han tenido un proceso distinto de educación también, y eso tenemos que decirlo. Yo también fui educada en una sociedad donde habían heterosexuales solamente y tenía que casarme y llegar virgen al matrimonio. Yo fui educada así. Mis hijos no son educados así, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que generar nuevas cosas para esta sociedad. Nosotros hoy día, yo te lo doy como ejemplo, cambiamos la carrera funcional después de 25 años. Después de 25 años. Entonces, es algo que tú decís, ¿cómo? Tanto tiempo. Hay cosas que tenemos que renovar porque en el 90 no estaba la tecnología que tenemos hoy día. En los 90 no estaba el proceso de conciencia política y social en los jóvenes como actualmente es. Veníamos saliendo de dictadores. Claro, y ha sido para mí de verdad que yo siento que desmerecíamos harto a todo el pueblo chileno, pensando en que no teníamos esta conciencia social o política, y si la tenemos, tenemos opinión. Y es súper importante que estos espacios se sigan dando y que tú como candidato, cuando tú llegues a escribir esa constitución, la puedas escribir bien y defender bien. Sí, porque es difícil estar también en la otra posición. Sí. Porque también podemos caer en entregar algunas cosas para lograr otras, y hay cosas que no se transan. Y lo que estamos hablando ahora, que es la paridad no se transa. Tiene que ser 50 y 50, sí, y siempre. Hasta que no tengamos la capacidad de que nuestras nuevas generaciones logren una sociedad distinta y no sea necesario estar peleando paridad. Sí. En que sea algo inherente en ellos. Absolutamente de acuerdo. Me comprometo además cuando lleguemos a la convención a ser fiel a esos principios y a todos esos temas que hemos venido hablando y que nos hemos comprometiendo. Y ahí cuando te escuchaba, quería ahora contarles como una infidencia y después de eso les voy a preguntar. Pero en algún momento yo dije, mira, yo llevo harto tiempo trabajando, tengo experiencia en el sector público, me preparé, estudié en Estados Unidos, estudié en España y dije, yo soy parte de este proceso constituyente, llevo más de 10 años. Y cuando fui al partido para que me apoyaran y para que yo saliera, fue como, uy, pero muy joven, pero si es joven, ¿cómo lo van a conocer tanto? ¿Y dónde está? Y fue todo muy difícil, fue toda una pelea, ganar la nominación, poder ir a la papeleta, y ahora estamos en la misma cosa, como peleando todos los días en la calle, todos los días conversando, haciendo programas de difusión, vamos a comenzar a salir en radio, pero sigue siendo, son rostros jóvenes, rostros emergentes. Y por el otro lado, dicen además, queremos cambiar, queremos políticos jóvenes. Pero entonces es como una mezcla de los jóvenes que tratan de ganarse el espacio versus las viejas generaciones que muchos quieren que salgan. Entonces quería preguntarle si, además del tema de paridad, que obviamente han tenido experiencia de discriminación o que les toca tener que hacer el doble de pega para lograr el mismo resultado que ha tenido un hombre, si eso también se les ha mezclado con el hecho de ser joven. ¿No será demasiado joven para ser dirigente sindical? ¿No será demasiado joven y además mujer para ser abogada llevando temas tan complejos y tan difíciles? Quería preguntarle si tiene alguna como experiencia o algo, alguna... ¿Quién quiere partir? ¿La veo sintiendo ahí? Yo, en Miraflores. Marilú y después la Paula, entonces.
Mi primera semana de trabajo en Miraflores, en La Posta, eh, estamos hablando de 6 años, 7 años atrás, me veía más cabrachita que ahora. Y entra mi paciente, la llamo, una señora de 78 años, y me dice, hola, yo le digo, hola, pase, buenos días. Uy, qué amable, siéntese. Y me dice, ¿y la doctora dónde está? Y le dije, yo soy la doctora. No, usted es una niña, usted es una estudiante, pero no es doctora. Le dije, sí, soy doctora. Le dije, yo me veo joven. Le dije, y en ese momento yo ya tenía a mi hija. Entonces le dije, yo tengo una hija, yo ya soy mamá también. Oh, no. Pero sí, el desconfiar de es chica. Y después me dijo, ¿y cuándo termina de estudiar? Fue como cero confianza, pero olvídalo. O sea, terminamos todo, salió contenta, volvió a sus controles, bien. Después confió en todo el proceso, pero sí, les cuesta. Es como, no tiene experiencia. Y en realidad yo siento que el llamado a las personas más adultas es a confiar en nosotros porque nos hemos educado, porque estamos educados también con buenas personas adultas o tenemos buenos valores y tienen que confiar en lo que ellos también han hecho. Entonces, si ellos también han construido y quieren dejar un legado, hay que ceder en algún momento. Oye, Porque y si no, nos gremial, empezamos a viciar. como dirigente gremial, porque yo veo, no sé, pues, a la doctora o la médica Sichel, que ha hecho un tremendo trabajo a nivel nacional, que yo creo que nos salvamos de esta pandemia por el contrapunto que ha hecho el colegio médico. O sea, creo que, no sé, espacio público desde los datos, colegio médico desde la presión sanitaria. Y varias veces, por ser doctora y por ser joven, han cuestionado su liderazgo, solo por el hecho de ser mujer y joven. ¿A nivel local te ha pasado algo parecido? Sí, en algunos momentos sí, con personas más adultas, con algunas autoridades también locales. Eh, pero no, o sea, pasa que no te quieren respetar, esa es la palabra. No quieren respetar el proceso de que uno sea mujer dirigente y que tenga además una profesión importante. Me ha abierto muchos espacios, también lo tengo que decir, pero me ha tocado batallas duras y son batallas intelectuales y son batallas de posicionamiento. Entonces, cuando uno o yo en estos momentos me siento contenta y muy reconfortada, es porque tenemos respeto y tenemos posición hoy día como gremio y yo como mujer, porque no me asustan. Y no me asusta ni el posicionamiento político distinto, ni me asusta una persona por ser persona, porque mi historia me ha hecho así, y me ha hecho fuerte, y el proceso hoy día de liderar a los trabajadores de atención primaria tiene que ver con eso, con que tenemos la capacidad de luchar sin miedo y que de plantear los pensamientos sin miedo. Entonces yo siento que esa línea tiene que seguir para todos y en realidad el tú también posicionarte como joven de esa forma, el sin miedo. Le explico mejor lo que yo quiero hacer, yo siento que esa tiene que ser nuestra posición, el darnos a conocer, el que la gente confíe. Y nada, pues, yo te puedo decir que ha sido reconfortante porque en todos los centros están todos contentos. Que- Y eso es bueno. Oye, me alegro Claro, sí. mucho y suscribo todo lo que estáis diciendo, Marilu. Me llena de energía y de esperanza. A la Paula la vamos a complicar un poquitito más igual con la pregunta. Mantenemos el de jóvenes, mujeres y cómo es también barreras de entrada. Y le sumamos uno más. Yo he tenido la suerte de trabajar con tremendas mujeres. Yo trabajé con la presidenta Bachelet, fui el coordinador nacional del proceso constituyente. Trabajé con la candidata presidencial, mi candidata presidencial, Paula Narváez. Me tocó trabajar en La Moneda con ella por más de un año. Trabajé en el Consejo para la Transparencia con Gloria de la Fuente, otra tremenda Grande mujer. lideresa. Eh, y trabajo muy bien, tanto así que todas las jefas de mi campaña son mujeres. Hay tres que son jefas principales, las que coordinan toda mi campaña son todas mujeres. ¿Sientes también, Paula, que además del tema jóvenes, hay un poco de susto a los liderazgos femeninos, especialmente de parte de los hombres? Totalmente. Y no, no tan solo del punto de vista de la política propiamente tal, sino que también los distintos espacios de poder que se van mermando. Yo también estuve, bueno, yo fui parte también, estuve cuando se inició el proceso, preproceso constituyente, porque no era proceso formal,
lo que era la reforma a la ley 20.500 que lideró la Secretaría General de Gobierno. A mí me correspondió viajar por todas las regiones de Chile exponiendo la ley y luego estuve en el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Era la más joven. Yo trabajo a los 19 años, de hecho trabajé toda la universidad para poder educarme y para poder ser abogada. Ustedes entenderán que cuando uno es maulino y nació y que se crió acá, las condiciones no son siempre las más óptimas. Gracias a Dios tuve suerte y gracias al trabajo que ejerzo de los 19 años en distintas áreas, pude titularme y pude trabajar. Pero respecto a la pregunta en específica, igual yo quería hacer presente que yo viví una experiencia bastante brutal. Yo actualmente soy independiente, no tengo partido político, bueno, jamás estuve en un cargo de elección popular ni en un cargo público, pero antes estuve más involucrada en la política, propiamente tal. Y de hecho fui a una elección, gané, fui presidenta de una colectividad y me convertí en la presidenta más joven de Chile a los 25 años de un partido que estaba conformado principalmente por edades de los 65 a los 85 años. Entonces es como medio ridículo que una mujer de 25 años estuviera con gente tan adulta. Al momento de elegir, el problema obviamente no estaba, pero el problema de ejercer un liderazgo, sí uno tiene que ir batallando con distintas cosas. Lo mismo que va pasando con el tema profesional, el tema de los respetos. Porque muchas veces como te ven joven, es como que da lo mismo cómo te tratan. Por ejemplo, yo cuando voy a donde mi doctor o cuando voy, no sé, yo creo, bueno, si hablo con mi candidato a algo o hablo con un profesional que me atiende, yo no llego diciéndole hola hermosa o gracias bonita o gracias preciosa. Yo lo agradezco y digo, gracias, puede ser un buen piropo, pero ya cuando se convierte en algo recurrente, yo siento que ahí también hay una especie de una violencia de género un poco oculta, porque uno tampoco está todo el día cuando va al almacén o cuando se relaciona con un hombre tratándolo de esa manera, y uno espera también que cuando están en esferas de decisiones políticas, de trabajo, tampoco sea el margen de estar relacionándose de esa manera, porque te quita también un poco de seriedad y de prestancia a la labor que uno está cumpliendo. Pero yo siento, Ricardo, que lamentablemente hoy día sí hay un resquemor el ser mujer y ser joven, porque todavía te siguen escuchando como, ah, sí, pero es que es joven, como quitándote validez, sabiendo que la validez se supone que uno la entrega a partir del ejercicio de su profesión y también desde el punto de vista de la trayectoria que uno ha hecho en las cosas que le gustan. Yo creo que eso debería ser la medición, la vara, no la edad y no el género. Perfecto. Oye, quería pasar al tiro a otro tema que creo que se vincula bastante con esto. O sea, hay una línea conductora a todo el programa, lógicamente, pero es, Paula, el trabajo doméstico no remunerado, que es un tema que hace un par de años pasaba por ahí, alguien lo comentaba, y hoy día se está posicionando. Aquellos trabajos que se realizan en la casa de forma sostenida, de forma estable, permanente, y que principalmente por esta sociedad patriarcal en la que vivimos, le ha tocado desarrollar a las mujeres. ¿Cómo lo ves tú, particularmente como abogada también? Bueno, primero uno tiene que reconocer los avances que han existido de buena manera. Yo siento que cuando fue el gobierno de la presidenta Bachelet y se le dio protección previsional a, a grupos que históricamente habían estado totalmente postergados y que muchas veces no tenían derecho a tener una jubilación, ahí se hizo un primer paso y se sembró el camino para lo que estamos discutiendo hoy en día. Respecto de qué manera podemos mejorar o dar ese reconocimiento, yo siento que también tiene que ver un poco más allá del tema remunerativo, el tema de cómo aprendemos a valorar también todas las funciones y la forma en cómo nos desempeñamos como mujeres. Valemos exactamente lo mismo la mujer doctora, la mujer abogado, la mujer temporera, la mujer obrera. Y eso es lo que hay que cambiar en el switch de nuestra sociedad, sobre todo de Chile. Ya al estar ejerciendo una función, al estar levantándote todos los días a luchar por un ideal común o por llevar el pan a tu casa, yo creo que esa es la dignidad humana que tenemos que empezar a defender con uñas y dientes. Y siento que sí debería haber un reconocimiento y un reconocimiento que fuera más allá de buenas intenciones. Cuando tú, por ejemplo, hablabas de que había que haber, de tu propuesta respecto del artículo primero, el todas y todos, a mí me parece fantástico. Pero también siento que debería haber una, no sé si una agregación, no, una agregación o una modificación a lo que entendemos también por el concepto de familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero ya tenemos que desmitificar que la familia es el papá, la mamá bonita y el hijo feliz. Hoy día tenemos en Chile una multiplicidad de familias, familias que muchas veces, bueno, familias de la disidencia,
familias que muchas veces están constituidas por una mamá fuerte, que es la que lleva el sustento al hogar, como fue el caso mío. Mi mamá también es funcionaria de la salud, mi mamá no es profesional, y mi mamá con mucho esfuerzo logró educarme. Y también es un tipo de familia, la familia que está compuesta por los abuelos, la familia que está compuesta a veces por un tutor o un curador que se hace cargo del niño cuando sus padres no pueden estar. En la medida que nosotros logremos visibilizar las realidades que vivimos en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, en nuestros campos, vamos a tener una patria más tranquila y conforme con quienes somos. Que este proceso, Ricardo, también nos sirva para mirarnos en la medida de cómo nos estamos desarrollando como personas, porque yo siento que cuando yo leo la Constitución actual, siento que hay un ideal de sociedad, está muy bien, pero yo creo que hoy día más que el ideal tenemos que empezar a plasmar realidades, y las realidades es que la familia es fundamental, pero que tiene diversas formas. Sí, absolutamente. Mira, nosotros en esta campaña hemos hecho una apuesta que nos han dicho no la hagan, no la hagan, pero es complementar mucho trabajo en terreno, mucho escuchar, pero también mucho contenido. O sea, yo desafío a cualquier candidatura a nivel nacional que muestre más contenido de territorio que el que tenemos nosotros. O sea, nosotros basamos la propuesta en los cabildos de la presidenta Bachelet, en los encuentros locales autoconvocados, la hemos ido complementando. Tenemos en monteroallende.cl un manifiesto constitucional que vamos a seguir complementando hasta ahora. Llevamos en el Heraldo de Linares 18 columnas constitucionales. Y lo digo esto porque justamente ayer, Paula, discutíamos el tema de la familia. Y discutíamos, él es el núcleo fundamental de la sociedad y sí, pero en el formato que explicaba Paula. Entonces, una de las opciones que se nos ocurría es poner las familias son el núcleo fundamental de la sociedad. Para que quede claro que sí es la familia, pero que hay diversos tipos de familia, que son varias las familias, y evitar este estereotipo, que además es mentira, porque la mayoría de la familia en Chile no es papá, mamá, hija, hijo, sino que son muy, muy diversas. Y dentro de ese, Ricardo, te hago una consulta. Sí, dale, Dentro dale. de esa posición o de concepto de familia, cuando son ambos dos del mismo sexo, cuando son papás homosexuales, cuando son mamás lesbianas, también es familia. Lógico, Yo siento que absolutamente. eso también tenemos que hablarlo, porque también son un tipo de familia. Y también, si son eh, más allá de algo consanguíneo, ¿no? También se puede transformar en una familia. Por lo tanto, el concepto de familia es fundamental, pero la familia la construimos las personas que nos van criando y nos van educando y nos van inculcando valores. Sí, yo fui migrante en otro país y aprendí que mi familia sanguínea no estaba, pero mi familia en ese momento como inmigrante se transformaron en mis amigos. Entonces, el concepto de familia es fundamental, pero ¿qué concepto vamos a entregar a la sociedad? Es una familia libre de construcción, en donde nosotros nos sintamos protegidos, donde tengamos valores, donde haya una crianza responsable. ¿Me entiendes? Porque como decía la Paula, hay abuelos, pero también hay papás y nosotros tenemos muchos cambios y dentro de una acotación, y a lo mejor también lo quiero pensar, porque se me ocurrió ahora. El todas y todos tampoco es inclusivo completamente. Todos. Para pensar, ¿Mm? yo ¿por qué? Porque es un concepto que tenemos que escribir, en la Constitución lo tenemos que escribir, y el todas y todos también es exclusivo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener estos conceptos más amplios? Porque somos una sociedad diversa. Hoy día la familia también está constituida, como decía la Paula, de forma diversa, pero conversémoslo también, expresémoslo, porque si no pareciera que no lo estamos pensando, que es De, importante. de todas maneras, y siempre ha sido ese el objetivo de estos espacios, de poder conversar, porque tenemos pocos espacios de conversar y de debatir. Creo que este tipo de propuesta es y varias instancias más, las ideales para debatirlo. A mí me han dicho varias veces acá, respecto al tema de familia, como Ricardo, no te metas en ese tema, puede ser complicado, es más conservador, el Maule Sur, no sé qué. Y es como, oye, pero si es la realidad, ¿por qué vamos a coartar la libertad de las personas y mucho más, renegar de la realidad? ¿Cuántas familias en Chile la mamá es la abuela o el papá es el abuelo? O madres que están El sin el tío, apoyo de los padres, o padres con padres, madres con madres. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de esconder y de mentir la realidad. Y respecto a la familia, y conectando la pregunta anterior que respondía la Paula, te quería preguntar, Marilu. Estamos ahora en Nuevo Amanecer, conversando con varios vecinos y vecinos. Y de repente veo llegar justo una
empleada de la salud que venía llegando, no voy a dar su nombre porque no le pedí permiso para eso, pero venía llegando tarde, había trabajado todo el día y ahora iba entrando a su casa antes del programa, tipo 7, 8, y de nuevo el trabajo doméstico no remunerado, o sea, se sacó la cresta todo el día y esa madre tiene que llegar a hacerse cargo de sus hijos. ¿Cuántos empleados de la salud llevan un año en una maratón que no termina nunca, que es ultra demandante? Y los funcionarios de la salud no ponen en pausa a su familia. O sea, se mantiene con la misma demanda o tal vez más y hay que complementar las dos cosas. ¿Cómo lo has visto tú, Marilú? Sí, la pandemia nos trajo doble trabajo. El trabajo, el cuidar y criar también es trabajar, es una consigna. Tenemos que reconocerlo, porque así como yo trabajo 9 horas fuera de mi casa, hoy día mi compañero trabaja 9 horas criando a nuestro hijo en la casa. Entonces, también es súper importante el poder reconocer ese trabajo y si es necesario avanzar en poder, más que remunerar, el poder ayudar en hacer que la vida sea más sencilla para estar tranquilo en la casa criando a nuestros hijos, tenemos que avanzar en eso. Y es súper importante. Nosotros como trabajadores de salud, yo al menos como mujer, sí, pues yo tengo que cumplir todas mis funciones. Pues también tengo que ser mamá, tengo que escuchar, tengo que guiar, hacer tareas, pruebas, estar en el WhatsApp del colegio, todas las cosas que hay que hacer. No paramos nunca. Pero como te decía al principio, estamos cansados, sí. Las ganas no se pierden, porque entendemos el sentido de nuestro trabajo y como decía la Paula, no solo son profesionales, son todos los trabajadores de salud, desde el auxiliar, el conductor, el TENS, la nutricionista, la matrona, el químico, fonoaudiólogo, tenemos de todas las profesiones, entonces para nosotros es súper importante eso. Nosotros de hecho hoy día logramos que se nos aumentaran los sueldos desde agosto en adelante, pero hicimos una diferenciación. Las categorías A y B, que son profesionales, van a recibir un poco menos, y las categorías C, D y F, que son todos los técnicos y los que no tienen una profesión, van a recibir más. Sí, nosotros hicimos una votación, pero eso te habla de conciencia social, de justicia social. Tenemos que romper la brecha de los sueldos, es súper importante, porque nosotros al momento de trabajar estamos todos en la misma, y es importante que haya dignidad también en los sueldos. Yo creo que eso también tiene que ir en la Constitución, no podemos, y lo digo responsablemente, yo no puedo ganar 5 veces el sueldo de la persona, de otro trabajador de salud, ¿me entendí? Es una diferencia enorme. Y de repente duele porque tú entendís que no debería ser así, po, que deberíamos tener sueldos acorde a lo que hacemos, y en realidad ni siquiera acorde a lo que hacemos, acorde a la calidad de vida que tenemos que tener, y eso tiene que ser el estándar. Entonces, cuando hablamos, no sé, nosotros hablamos del sueldo base mínimo nacional, súper bajo, porque si no puede ser, o si una persona jamás va a vivir con esa cantidad de plata. Hoy día nosotros gastamos, no sé, yo siento que un estilo de vida cómodo, bien para una persona, son sobre los 500.000 pesos, son casi 700.000 pesos, sin incluir el arriendo, incluyendo el arriendo en algunos, pero ¿cachai? Que lo que tú estás haciendo, lo que tú estás construyendo, así como todos los candidatos a constituyentes, es eso, es volver a narrar nuestra historia como sociedad. Y eso tiene que estar plasmado. No puede haber un 1% más rico en nuestro país. No puede, porque No da. el 99 estamos hasta, ¿me entiende? Entonces, el sentido de este cambio de constitución, de que las personas puedan escribir lo distinto, tiene que ir con ese sentido y empapados de eso, del cambio social. Nos vamos a demorar más, muchos años más. Yo sé que mis nietos a lo mejor van a vivir en una sociedad distinta, pero estamos empezando. ¿Sí? Estamos empezando y hay que seguir. Y mejorarla después, porque yo creo que igual que haber que mejorarla. Más allá de que salgan buenos candidatos, sí, siempre están los malos. No, es que es el inicio del trabajo, el proceso que quieren conservar la Constitución. Oye, yo espero que algún día nos juntemos en un formato más relajado a conversar, porque me entretiene mucho y aprendo mucho conversando con ustedes. Me están diciendo acá que ya tenemos que cortar, que tenemos una reunión que sigue ahora, que ya el programa se está alargando, pero me voy a revelar y les voy a pedir un favor. Si en un minuto cada una me podría contar qué sueñan para el futuro, cuáles son los desafíos pendientes respecto a la visión de las mujeres. ¿Cómo miramos el futuro?
En un minuto, porque si no me van a cortar. Parta la que dispare primero nomás. Paulita. Ya. En lo personal, yo espero que exista una verdadera equidad remuneracional y también, sobre todo, un reconocimiento de las mismas condiciones laborales del hombre y la mujer. Yo he sido bastante majadera estableciendo que hoy en día 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas condiciones laborales de los varones. Y según una proyección realizada por la ONU, recién en el 2083, si es que no se toman medidas por los estados, vamos a estar acabando con la diferencia remuneracional entre el hombre y la mujer. Por otra parte, me parece fundamental la inclusión de la mujer en la cosa pública a partir de una evolución directa y eficiente de las cuotas de género. Esa cuota de género que nos tiene que permitir que, además de tener en la Convención Constituyente 50% de hombres y 50% de mujeres, que nos permita tener un Congreso Nacional en el futuro que sea 50 y 50. Hoy en día, en Chile, tenemos menos de un 20% de participación femenina tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y las decisiones de nuestro país están siendo tomadas principalmente por varones. Sabemos que estamos viviendo un flagelo tremendo de la violencia, en donde de 3 mujeres, una ha sufrido violencia. Vemos casos de femicidio, vemos cómo se nos vulneran los derechos. Por eso me parece fundamental que hoy en día en la cosa pública se equipare la cancha, se empareje y se nos permita participar de la mejor forma, porque yo creo que ya quedó demostrado, por lo menos en este live, que las mujeres tenemos mucho que decir. Muchas gracias, Paula. Buenísimo y cierre ahí notable. Vamos contigo, Marilu. Yo espero en el futuro hacer muchos más cambios. Ese es mi futuro. Quiero seguir creciendo como trabajadora, también como gremialista, porque necesitamos cambiar muchos procesos, pero también veo en un futuro, y quiero verlo así, quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos viviendo felices, sin preocuparse de trabajar o de hacer más turnos para pagar lo que tenemos que pagar. Quiero verlos sin marchar, quiero que ellos disfruten la vida, no quiero que vean violencia, quiero que no haya más femicidios, quiero que mi hija pueda salir vestida como quiera. Quiero que el trabajo remunerado de las mujeres en la casa también sea reconocido, pero quiero también en estos momentos reconocer el trabajo de los hombres que también crían, que también están en ese proceso de transformación de esta sociedad, donde la paridad de género tiene que ser en todos los procesos. Hoy día el hombre también tiene que criar, también tiene que estar en los procesos donde únicamente y históricamente se nos ha entregado a nosotras, pero se nos entregó porque sí. Entonces eso es mi futuro, el transformar esta sociedad, el pensamiento en que hoy día nosotros, si queremos votar, votemos conscientemente por personas que de verdad van a construir un cambio, no por las mismas personas de siempre, ni los amigos de las mismas personas de siempre, en donde no han hecho ningún cambio. Y yo escuché muy atenta a la Paula, y a ti también. Yo, la presidenta Bachelet, le rescato en salud muchas cosas, pero siento que pudo hacer muchas cosas más. Y en eso también necesitaba a lo mejor más personas que acompañaran eso. Pero los políticos actualmente que hay nos han llevado en estos 30 años a construir nada bueno. Y con eso, ese es mi futuro, con la mujer siguiendo siendo líder, pero más que eso, una sociedad distinta. Yo quiero una sociedad distinta y espero que eso se refleje también en este nuevo cambio constitucional. Muchísimas gracias a las dos, se pasaron, increíble conversación, ojalá podamos difundirla y transmitirla a más gente. Yo quería terminar simplemente pidiendo un favor. Nos jugamos en este mes algo muy importante, vamos de cara al 11 de abril, vamos a votar por alcalde, vamos a votar por concejal, vamos a votar por primera vez por gobernador regional y vamos a votar por constituyente, las personas que van a escribir nuestra próxima constitución. Entonces, lo primero es tomar conciencia de la importancia de lo que nos estamos jugando. Lo segundo, un llamado a empoderarse y informarse. No hay ninguna participación mejor que la que se hace realmente informado. Entonces, que nos informemos de cuáles son los candidatos, qué es lo que proponen y principalmente si hay una consistencia entre lo que los candidatos proponen y su historia de vida. Porque hay gente que en esta época se pone muy creativa, pero su historia de vida tiene que ser consistente con lo que están proponiendo y con lo que están trabajando. Y tercero, hacemos una invitación nosotros, humilde, pero con convicción, con la convicción de todo el trabajo que hemos realizado, con el desafío que implica hacer campaña en cuarentena, es que ojalá nos apoyen, que nos visiten en la página web, en monteroallende.cl,
que visiten nuestras redes sociales y que podamos conversar y puedan informarse de todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Mariluz. Seguimos en contacto, seguimos conversando y que este 11 de abril sea una fiesta de la democracia, una fiesta de la ciudadanía y una fiesta de todas las personas que habitamos Chile. Muchas gracias.